Vamos a orar aquí, vamos a leer un poco de lo que acabamos de lo que hemos visto lunes y martes, solo para dar un pequeño repaso a las citas. Eh, Marcos 16:17 dice, y esas señales llegarán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. También vimos de que cuando fue impuestas las manos, hablaban en lenguas y profetizaban. Hechos 19:6. 1 Corintios 12:10. A otro al hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diverso de géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Como ya habíamos visto, tenemos la lengua personal, la lengua individual, diversos géneros y la interpretaciones que también puede ser pública y también dice Pablo que lo podemos pedir. Porque al que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el misterio habla, por el Espíritu habla misterios. Mi oración para tener una intimidad con Cristo. También que nos edifica a la hora de hablar en lenguas. O sea, la identidad que hemos estado hablando, que nos va a manifestar cuando habla en el libro de Génesis, nada más manifiesta a un nivel mayor lo que es el pacto que ya tenía con Dios con nosotros. Jeremías 31:33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Esther 1:22, pues envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escritura y a cada pueblo conforme a su lengua, su lenguaje, diciendo que todo hombre afirmase su autoridad en su casa y que se publicase esto en la lengua de su pueblo. Después de esto miré y he aquí una gran multitud en la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero vestido de ropas blancas y con palmas en las manos. Apocalipsis 7:9. Al hablar lenguas y su similitud con las manifestaciones de entendimiento, que pues oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento, que cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. 1 Corintios 14:15. Grado de intimidad mayor, que es lo que hemos estado viendo, que se ve en 1 Corintios 14:2, porque que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Lo que ya habíamos visto, que es un misterio en intimidad, que inclusive el enemigo no puede tocar, y por eso vimos las citas de Daniel, cuando habla del Mene Mene Tekel Upharsin. Beneficios, vimos otra vez que en 1 Corintios 2:11 habla de que el Espíritu es el que ora, que nos va a ayudar a saber cómo orar y que el Espíritu va a ser el que va a orar. Por lo tanto, podemos pedir de una mejor manera. Eh, Aquí recalca también cómo es que el Espíritu remarca otra vez con esto. Todo esto lo estamos haciendo para remarcar lo que hemos venido haciendo, para retomar otra vez la oración, para que no se nos escape más de algo. Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la coma, el que la ama, comerá de sus frutos. Es decir, que siempre hay un fruto de todo lo que hacemos, y por eso podemos probar si procede o no de Dios, porque la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces esto también traerá fruto. El hombre es una disposiciones del corazón, más de Jehová es la respuesta a la lengua. Como habíamos hablado, ponemos fe a la hora de hablar en lenguas porque Él va a poner las palabras en nuestra lengua, aunque nosotros no sepamos el idioma, pero también le dice que podemos pedir e interpretar. 1 Corintios 14:39 dice, así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Entonces, como ya hemos estado hablando mucho, y por esto es bastante, este verso es orar para no impedir el hablar en lenguas, que es algo que será muy grato en Cristo Jesús para pues dar mayor revelación sobre este tema, como digo que es bien necesario para la iglesia actual. Entonces estaremos siempre buscando esto para que Él nos bautice, y no solo a nosotros, sino a nuestras casas, a las personas que conozcamos, porque es algo bien importante en Cristo Jesús, y por eso nos hemos tomado prácticamente casi la semana, ¿no? El lunes, martes, miércoles y hoy jueves, acerca de esta situación, porque es algo que necesitamos como
individuos, como pueblo también, como vimos de que las lenguas son para un pueblo, como pueblo, lo necesitamos remarcar bastante y pues seguir orándolo para que quede bien impregnado en nosotros y tener podemos llamarlo así, que vamos a meter ahorita, es la profundidad para una guerra espiritual en lenguas, porque nos va a llevar a un grado mayor. También la profundidad de intimidad en comunión con Cristo Jesús. Y también un grado mayor en entendimiento, también en fluir de conocimiento, etcétera, que se puede dar para nuestra vida en Cristo Jesús, que es muy importante y que prácticamente es una transición, por así se lo podría llamar así, enorme, ¿no? De lo que antes conocemos, que o que muchas personas a veces siempre tenemos, de que todo lo queremos hacer con el entendimiento. Usted me hablan a decir mucho acerca de que hay que entender y cosas por el estilo, pero no siempre ha sido así, pues. Entonces, hay muchas personas que todo lo quieren con entendimiento, 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 y si no entienden, no avanzan, porque se enfocan tanto, pero hay cosas en el Evangelio que no se necesita entenderlas, sino que se necesita creerlas. Y es la primera base, es creer para avanzar. O sea, porque si yo trato de entender la salvación, va a haber un dolor de cabeza, cuando si yo creo en la salvación, va a venir muchas cosas a mi vida. Porque por entender no se va a lograr las cosas, sino que por el creer. A veces uno dice, bueno, yo creo eso, no sé por qué, pero creo, aunque no lo entiendo, y en el camino Dios va dando el entendimiento de muchas cosas. Pero el primer punto es el creer. ¿Entiendes? Entonces son cosas que se marcan en la Biblia de acerca del creer en las cosas. Y esto es bastante manifiesto en fe, como les digo, ¿por qué? Porque es algo que no es natural, como lo que ya habíamos hablado acerca de lo que era la lengua, que era glosa, si no estoy mal, que era G1100, que decía que era una lengua que se aprende de forma no natural. Esa fue la definición que vimos el día lunes. Entonces es bien importante remarcarlo porque es algo que se manifiesta en fe. Inclusive las personas que estudian acerca de estos temas, o sea, o el versículo que hemos visto nosotros que tocamos sobre, vamos a ver, creo que es de la profecía. ¿Dónde está la profecía? Profecía, ¿dónde estás? Aquí está. Cuando a veces hablamos de este primer cuento de 12 días, estos, por ejemplo, discernimiento, diversas lenguas, interpretación de lenguas, las personas le ponen eh, como que fuera un subgénero de este grupito acerca de la profecía. Y también la Biblia dice que el que profetiza, hágalo conforme a la fe. O sea, una relación entre lo profético con la impartición de fe. Entonces uno tiene que mantener bien lo que es la fe acerca de algo. Pedirle al Señor tener fe. La fe se puede moldear, como la Biblia dice, porque dice que la fe viene por oír. Porque también dice la Biblia, ¿y cómo creerán si no hubiera nadie que les predique? Pero ya depende tanto del Espíritu Santo como de nosotros creer, porque Él nos va a convencer. Entonces tenemos que estar siempre en un conocimiento de, como les digo, que es cierto, puede haber una exposición de las cosas, tanto que, por ejemplo, si yo pusiera a decir, bueno, si esto es las lenguas, como ya habíamos hablado, como o una persona contraria puede decir, no, las lenguas no existen, las lenguas de esto, las lenguas está bien, pero siempre hay una comprobación. Así como científicamente las personas quieren probar científicamente de que hay algo que existe o no existe, aunque esté el teorema o lo que sea, decir, esta es la teoría, vamos a ver cómo es en la práctica. Así pasa con Dios también. Dios marca todas las cosas en una ciencia. Se da la teoría, se da la situación, pero se puede comprobar. Pero tener el entendimiento que Él da la pauta, Él le puede dar a uno la revelación, porque yo entiendo eso que como para las cosas son muy importantes, porque es una verdad. Si uno ora por eso, se va a manifestar. Pero también uno tiene que estar bien en la pauta de cualquier situación. Dios la puede marcar diciendo, mira, si es o no es. Y también se va a venir por respaldado por lo que está acá. Como le digo, le hemos hablado de muchos casos de las lenguas, pero sí necesitamos que se manifieste en nuestras vidas. Y como le digo, así como en la calle Susa, no sé cuánto, dice que pasaron 1 año y medio orando por esto. O sea, no es un tema de que bueno, para unas personas, como digo, según el grado de fe,
se puede dar más rápido que otras. Unas personas pueden tener un nivel de mayor de guerra espiritual por la importancia que va a ejercer esa manifestación en la persona. ¿Me entiendes? Y eso es algo que no comprendemos. Ya, como le dijera yo, es como que yo le quisiera dar un arma a alguien. O sea, si yo logro ver el futuro de esa persona, por así decirlo, yo podría decir, bueno, le doy a una persona un arma y él nunca la va a usar. Pero yo le puedo dar un arma a otra persona y esa persona con esa arma puede conquistar toda una nación. Ya, entonces son cosas que por algún motivo tanto Dios conoce en la persona que le da un arma, en este caso si la sabe utilizar, por ejemplo, el hablar en lenguas, puede ser también un arma, como no me enfoqué tanto a hablar de eso en guerra espiritual con respecto a hablar en lenguas, ¿entiendes? Porque y es un tema también que a veces no es muy abordado en las personas con respecto a la guerra espiritual, que cada quien tiene su concepto de guerra espiritual, pero como sabemos que cuando uno ora, automáticamente a veces entra en una guerra espiritual porque está intercediendo. Al momento de interceder, yo peleo por alguien más. Eso es lo que hizo Jesús prácticamente por nosotros cuando oró en el Getsemaní. O entró en una guerra, porque la Biblia dice que sudaba gotas de sangre, es decir, entró en un mover espiritual, así también como lo hizo Daniel, que él dice que mientras él oraba había una guerra espiritual en los aires, que los ángeles peleaban. Bueno, no peleaban, era uno que estaba deteniendo un ángel mensajero, pero después viene un ángel ya con una manifestación de guerra para contender contra el otro. Eso lo explica el libro de Daniel y no es una alegoría ni nada, sino que es algo que pasó, pero él estuvo orando, Daniel, con un entendimiento, porque no había lenguas en ese tiempo manifiestas así como ahora. Pues hay una guerra espiritual que se está manifestando, que se está dando, pero no va a ser lo mismo que yo se lo dé a alguien, esta lengua, a que yo se lo dé a otra persona. El nivel de guerra va a ser diferente. Cada persona vive diferentes niveles de guerra espiritual según el ministerio que, que vive, el misterio que le fue dado. Por eso nos vemos que no es lo mismo un Moisés, que estuvo como 80 años siendo preparado, a un Elías que tuvo otro proceso para preparación, y a un David, que no fue lo mismo. Pues Salomón vino y se sentó en el trono, porque David lo puso. O sea, a Salomón no le costó prácticamente nada porque había un David, pero a David sí le costó años llegar al trono porque hubo una gran oposición, ¿me entiendes? Porque sabemos muy bien la historia de que Samuel eh, ungió a Saúl, pero fue desechado y después fue ungido a David por rey, pero no fue un proceso de un año. A veces uno mira la historia del proceso de cómo fue perseguido David, pero inclusive creo que fueron hasta, no sé si fueron 10 o 20, no me podía el número exacto, pero sí yo calcularía de 10 años un poquito para arriba. No fue una persecución de un par de días, fueron años que fue perseguido. Y también fue años que también David no gobernó completamente en Jerusalén después de la muerte de Saúl. Fue un tiempo desde la muerte de Saúl hasta creo que no sé si fueron 7 años que gobernó en Hebrón. Después del gobierno de Hebrón, ya cimienta su gobierno en Jerusalén, pero no fue completo. Entonces podemos ver que el nivel de ministro como David tuvo un nivel de guerra fuerte para que le dieran algo que ya le pertenecía. Entonces, por eso a veces uno quisiera las cosas de ya, pero también depende del tipo de ministerio de la persona, así va a ser el nivel de guerra que va a tener. Por eso que a veces vemos que constantemente en nuestra vida son niveles muy, muy fuertes de situaciones que vivimos. Y a veces decimos, es que Dios me está poniendo una prueba. No Dios nos está poniendo una prueba. Es el enemigo que él sabe la capacidad que uno tiene y dispara a matar. Es como cuando ustedes ven esa cuestión de la película de Terminator, que saben de que quién van a ser y basado en quién van a ser, mandan los enemigos para que lo mate, porque sabe que de él va a ser una gran revolución. Ese es el término cuando hablan de Terminator, ¿no? La mayoría he visto Terminator, por eso me tomo la molestia de expresar eso, que saben de que va a venir, que quién va a ser, en qué momento van a ser, cómo va a ser, y así mismo mandan a alguien para que lo aniquile. Y en la historia, ya que hay Terminator 20, ¿va? Sino 30, sino que hay muchos, pasa eso, mandan y siguen enviando enemigos, enemigos, enemigos,
porque conforme van pasando los cambios, así mandan, y si se dan cuenta, en la secuela, ¿no? Mandan un tipo como que, ¿qué le diría yo? Antiguo, que era el T no sé qué, después ya mandan a alguien como que más sofisticado, y después alguien más sofisticado y más sofisticado, y así sucesivamente para matar al protagonista, que era el O'Connor, y a la mamá, porque el enemigo sabe eso. Igual, y esa es una manifestación, así pasa, como lo que pasó en Timerito más o menos, así pasa espiritualmente. Por eso vemos también en el libro de Éxodo, cómo es de que en Moisés desde pequeño le mandan a matar a la persona. O sea, desde el momento de su nacimiento, comienzan a aniquilar a todos, como ya vi, no, bueno, no sé si lo hablé en unas reuniones de las mañanas o en un otro lado, pero como les digo, ¿cómo sabía Satanás que tenía que matar a todos? Porque específicamente cuando iba a ser el nacimiento, Moisés mandan a matar a todos. ¿Qué percepción espiritual o qué se movió en el ambiente espiritual de ese entonces? ¿Qué se movió espiritualmente en el nacimiento de Moisés? O sea, en nivel global, en nivel espiritual, ¿qué pasó en ese momento? Para que el enemigo pusiera en la mente de Faraón decir, mira, mata a todos. ¿Me entiendes? O sea que de alguna manera no sabía el enemigo quién era el que vino, pero sí sabía que había alguien que estaba viniendo por la manifestación espiritual en el ambiente espiritual. Y por eso manda un ataque desde niño, de una vez. ¿Me entiendes? Pero no se ve así con otros, por ejemplo, no se ve así con un Sansón que traten de atacar a Sansón cuando nomás nace, o con Jeremías, etcétera, etcétera, de algo tan marcado como en el caso de Moisés, como le digo, porque por el nivel de liberación que iba a marcar Moisés. Ya, de igual manera vemos a un David de que es menospreciado, o sea, los ataques de guerra espiritual sobre cada ministro son dependiendo cómo va a ser el ministro. Así mismo, así van a ser el nivel de ataques, y por eso así mismo son los niveles de opresión y los niveles de ataque, inclusive de incredulidad, porque sabe, como les digo, sabe el enemigo que no va a hacer lo mismo, no va a hacer lo mismo que yo le dé a alguien una pistola y que nunca la va a usar en su vida, y a otro que esa pistola tal vez le va a servir para conquistar, ya que después yo le doy una pistola a alguien y se va a volver especialista en eso. Y eso pasa inclusive en nuestras vidas, pues. De tal vez a todo, vengo yo, agarro un grupo de personas y a todos les enseño a dibujar, y tal vez de todas esas uno pues solo va a hacer palitos, dibujitos, y otra persona ya va a ser capaz de hacer retratos y cosas bien, bien bonitas, ¿no? Ya, entonces si en mi perspectiva espiritual yo sé y veo la capacidad de esa persona, y tanto de luz de parte de Dios, bueno, yo le voy a dar a esto y este va a alcanzar tal situación. El enemigo también tiene ciertas percepciones. ¿Por qué? Porque son percepciones espirituales. Entonces sabe que puede atacar a alguien, porque si ataca a esa persona, ataca toda una descendencia. Por eso es lo importante de estos temas, y no verlo así como que, no parece nada, no es cierto. Porque no va a ser lo mismo la manifestación que va a surgir sobre cada persona. Son niveles de armas, como les digo, pues yo a mí me dan por ejemplo, un arma, y de repente digo yo, bueno, esto lo va a perfeccionar, puedo lograr hacer bazucas, etcétera, pues un ejemplo. Y esas situaciones continuas de manifestaciones sobre la tierra, ¿no? Como digo, no es lo mismo. Por eso le digo, cuando yo le llevo a hablar con Abraham, dice, diré yo esto a Abraham, perdón, iré y diré esto a Abraham, porque acaso no será una gran nación Abraham, y él contará a su descendencia todas las cosas. Entonces Dios dice eso acerca de Abraham. Entonces él dice, bueno, él va a ser Abraham, yo ya di una promesa con él y yo lo escogí, y él va a hablarle a muchas generaciones. Entonces me voy a tomar el reparo, me voy a tomar la oportunidad de contarle de lo que voy a hacer. ¿Por qué? Porque ya repercute, porque no fue con Lot a decirle prácticamente directamente, no fue con otra persona, porque no lo iba a hacer. En cambio, sí fue con Abraham, como lo que habíamos hablado hoy, y se lo dice, porque él sabía que iba a trasladar todas las cosas. Por eso es lo importante de la situación de las guerras espirituales, y cada quien se le va a manifestar diferente. La guerra espiritual que tuvo Abraham fue diferente
la guerra espiritual que tuvo Moisés fue diferente. Cada ministro tiene niveles de que el enemigo trata de contrarrestar en contra de ellos porque sabe la gloria de que Dios pondrá sobre ellos, de alguna manera. ¿Me entienden? Entonces es bien, bien importante entender esto, porque si uno lo logra comprender, así mismo entiende cómo es que el enemigo trata de impedir la manifestación sobre la tierra de las glorias de Dios que se han de manifestar. Y una de ellas es esto de la lenguas, porque como les digo que la vez anterior, es cierto, es un nivel mayor de intimidad que nos conecta a Dios, pero también así en el mismo mover de intimidad, que yo tengo ese nivel de comunión, de entrega con Él tan profundo. También así mismo, cuando yo intercedo para victoria de otros, ¿me entiendes? Con entendimiento. Pero asimismo también en lenguas, como ya habíamos hablado, me da un nivel mayor que él no puede entrar a conocer el enemigo, pero también en guerra espiritual para él es una desventaja, es una gran desventaja, porque él no conoce absolutamente nada de este tema. O sea, en el sentido de sí sabe el poder que hay, pero no conoce, entonces por eso limita y pone error en un espíritu de error. ¿Para qué? Para que no se manifieste en guerra y entra incredulidad, etcétera. Por eso pasa igual con los dones espirituales. ¿Por qué? Porque si nosotros logramos creer a las palabras que Jesús dice, estas señales serán los que creen, y comenzamos, por ejemplo, nosotros, según la palabra, con los dones espirituales, sanidad, milagros, entonces, ¿qué pasa? Va a pasar que va a comenzar a haber una conversión. Las personas se comienzan a convertir por la expansión de la misericordia, porque para mí los dones y todo eso son una expansión de la misericordia de Dios. Pues la palabra tendría que ser suficiente, pero por la dureza de nuestro corazón, Dios también manifestó los dones. Entonces los dones es como a veces un botar un muro y ya que se pueda dar la palabra. Como ya habíamos hablado, creo, con el paralítico, dice, eh, tus pecados te son perdonados, y entonces queda así como que, pero lo que queremos es que lo sane, no que le perdone. ¿No? Entonces Dios perdona el pecado y luego sana, la expansión de la misericordia, pero él se enfocó en el perdón de pecados. Entonces el enemigo sabe que si nosotros creemos a esto, él sabe de que va a perder terreno. Por eso ataca tanto y tira tanto argumento acerca de los dones, de las lenguas, de todo, todo, porque sabe de que si no se manifiesta, si la persona no crea eso, entonces no va a manifestar nada y por lo tanto la gente no va a creer, porque va a decir, no, esto solo son argumentos, no hay manifestación de nada. Pero si nosotros como parte de un ejército, o sea, ahorita no solo estoy tirando de una comunión, sino un mover de guerra espiritual, sino como un ejército, porque hay manifestaciones, y eso se le dice a Pablo, a Timoteo, que a Timoteo lo habla en tres dimensiones, como alguien que siembra, como alguien que es un atleta y como alguien que es parte de un ejército, que es parte de la milicia. Entonces, cuando dice, la mies es mucha, los obreros pocos, estamos hablando de que hay muchas cosas que hacer en el Evangelio como labradores, como obreros, pero también como atletas que tenemos que ser disciplinados y ejercer esa disciplina y correr, dice, para ganar el primer lugar, pero también tenemos la otra manifestación que somos parte de una milicia. Entonces tenemos que tener un conocimiento de esto y estos dones a veces sirven para eso. Entonces, si nosotros manifestamos los dones que Dios da para edificación del cuerpo de Cristo, y como dice, si alguien profetiza y toda la iglesia le profetiza, se va a convertir. Entonces, si el enemigo sabe de que si uno hace esto y se convierte porque es cierta la palabra, es cierto en palabra de verdad, entonces, ¿qué va a hacer el enemigo? Tratar de contrarrestar esto. ¿Y qué va a hacer? Tirar argumentos para que no se manifieste una verdad y por consecuencia no siga avanzando la luz. Esto también se ve a lo largo de la historia, como cuando alguien examina la historia de la iglesia, cómo es que el enemigo puso ataques sobre la palabra. El primer ataque fue tratar de impedir que se propagara la verdad. Entonces trataban de matar a las personas que no leyeran la Biblia y constantemente estaban constantemente atacando y atacando y atacando para que no se manifestara la palabra de verdad. Por eso mismo, incluso la Iglesia Católica, creo, estaba impidiendo la lectura de las escrituras y también creo que se leía en latín
las misas, etcétera. Por eso mismo, la Biblia, la Reina Valera que ahorita nosotros conocemos como la Biblia, la Reina Valera de 1960, cuando uno lee el prólogo o por qué fue hecha la Biblia de la Reina Valera, uno se da cuenta de que quemaban a las personas de, que tenían esa Biblia, pues. Ya, y por eso mismo, hay la Biblia de la Reina Valera, la primera, la primerita, se conoce como la Biblia del oso, porque no podían poner una portada o una Biblia, pues, porque los perseguían. Y cuando uno lee la introducción de esa, de la versión original, que la pueden encontrar en Google, ustedes buscan Biblia del oso, la Biblia del oso o la Biblia que es bueno, la Biblia de Reina Valera se basa en eso. La Reina Valera, que significa que son dos personas, solo que era uno, Cipriano, pues, Casidorio de Reina, que fue el que hizo la primera traducción de la Biblia del original, pero creo que la hizo a mano. Y como digo, en Google ustedes pueden ver creo que está escrito a mano, no estoy muy seguro, pero creo que fue escrita a mano la traducción. Y él escribe acerca de la persecución que estaban dándole a ellos y por cuál era el motivo el cual estaba escribiendo, estaba traduciendo la Biblia de los originales. Hasta donde yo recuerdo, la Biblia del oso es la primera traducción de los originales del griego y el hebreo y arameo en español. Entonces, Casimiro de Reina fue el primero que cimienta la palabra de eso. Y luego viene y hace una revisión Cipriano de Valera. Y esa se conoce como la Biblia del Cántaro. Luego de eso sacan la revisión de esa y sale la versión de Reina Valera. De hacer una revisión entre la de Cipriano de Reina y Cipriano de Valera y Casiro de Reina. Algo, me acuerdo los nombres. Entonces ahí sale la Reina Valera. De tantas revisiones, al final sale la 1960, pero es la primera versión en español basada en textos originales. Y con uno, como le digo, en Wikipedia uno puede leer la versión original y él dice por qué pasa y por qué es la persecución que están dándole y se ve la importancia que le tenían. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el enemigo ve que no puede detener la propagación del evangelio, porque también esto pasó creo que, ¿cómo se llama? Con la Biblia, la versión King James, y hay otras Biblias, no me acuerdo si es Tyndale, la otra persona que también lo persiguen por traducir la versión del original ¿cómo se llama? Al idioma inglés. Yo creo que era Tyndale, no me acuerdo cómo era. También lo persiguen y lo matan por eso mismo. Entonces hubieron muchas personas que lucharon por la traducción, inclusive Martín Lutero también que la pasó, si no estoy mal, en la versión en alemán, porque como digo, no había en ese entonces. Martín Lutero también, uno cuando busca la versión en alemán, sale la Biblia luterana, algo así, la Lutero, algo así, la traducción que él hizo. Entonces el enemigo ataca una verdad, pero como después sabe que no puede impedir el ataque, ¿qué hace? Comienza a trastocar la escritura. Dice, miren, es como que, pongámoslo así, caricaturesco. Se sienta, miren qué pasó, no hemos logrado impedir el avance del evangelio, porque las personas siguen y siguen tratando de trasladar la verdad. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, distorsionemos la hora. Por eso que vemos que hay muchas traducciones de la Biblia actual que lo que hacen es traducirla de manera equivocada, porque sabe que no pueden detener la propagación del evangelio. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué hace? Bueno, entonces vamos a trastornar la hora. Bueno, que se dé, pero ahora trastocada. Por eso que hay la Biblia de los homosexuales, por ejemplo. Está la nueva versión internacional también, que hay mucha documentación en internet que habla de que no es correcta, también inclusive dicen que hay por homosexuales, etcétera, etcétera. Y las traducciones quitaron versículos de la Biblia acerca de ciertas cosas, como por ejemplo el bautismo en agua, la manifestación de Jesús como Dios, muchas cosas que habla esa nueva versión internacional, que por cierto fue sacada de la versión original de la Reina Valera de 1900 y 90 y algo, creo 800 o 600. Entonces la nueva versión internacional es como que una alterna a la Reina Valera, pero distorsionada. Igual, no es lo mismo leer una Reina Valera 60 a leer una 1900 y 1909, por ejemplo. No es lo mismo. Inclusive la presencia espiritual que se siente no es lo mismo. Y lo otro es las versiones más recientes de la Reina Valera tampoco es lo mismo. Hay palabras que les cambian, que cambian todo el significado. Y como les digo, el enemigo hace eso. Ataca de una manera, pero como a veces no puede atacar de frente, lo que hace es distorsionar por otro lado.
Esto pasa con estas situaciones porque él sabe de que si la persona conoce esto, la gente se van a convertir, se van a arrepentir, van a creer el evangelio y él va a perder terreno. Entonces, por eso es el impacto que pone el enemigo sobre estos temas que son manifestaciones que prácticamente trastornan o cambian totalmente la mentalidad del hombre. Pues, ¿cómo así? Como mucha gente va, que pierde el entender, que la gente dice, es que yo leo y no entiendo, entonces no leo. Desde ahí comienzan a atacar. Yo por eso le digo a la gente, mire, lea, entienda o no entienda, usted tiene que leer. Y es algo que es bien difícil de ministrarle a alguien porque está acostumbrado a que a puro tú, a pura fuerza quiere entender todo lo que lee. Y es bien difícil a veces explicarle que no importa si entiende o no entiende. No, pero yo quiero entender, es que lo quiero entender a pie de la letra. Está bueno, pues hágalo, es cuestión de él. Porque hay principios que me llevan a ver cómo son las cosas porque no se mueve, Dios no se mueve como se mueve el hombre. Y todos dicen es que hay que entender. O sea, lo que tiene que hacer es ser obediente. ¿Me entiendes? La Biblia habla de eso. Primero es la obediencia y también va a venir el entendimiento, pero también tenemos que marcar la fe, porque la fe viene por el oír. ¿Me entiendes? Si fue, por eso es bueno leerle a los niños la Biblia, pues, ¿por qué? Porque la fe viene por él no va a entender, un bebé no va a entender nada. Inclusive dicen de que cuando alguien es bebé, es bueno que le digan cosas o que le pongan música de Beethoven, porque dice que eso forma su mente, etcétera. Y son muchas cosas, administraciones que se le dan al niño, que inclusive dice cuando se pueden sentir amados si uno le dice palabras. Es cierto, está en el útero, no, ¿cómo va a entender? No sabe. Pero es importante que se le lea, porque se está ministrando vida, se está ministrando palabra, porque es espíritu. Pero como digo, la gente se enfoca tanto en querer entender las cosas para hacerlas y desde ahí hay un problema y hay un bloqueo que Dios no puede entrar, porque a pura fuerza anteponen el entender al creer y ahí es donde hay un problema. Y no van a entenderlo, pues imagínense entender el misterio de la crucifixión de Cristo, son cosas bien profundas que no, a veces nos duran ni días, son hasta años de tratar de estar meditando, pensando, orando, entregándose para entender un gran misterio como el sacrificio de Cristo, que si a Dios se le plugue, nos va a hacer entenderlos al pie de la letra. Pero como le digo, antepongamos la fe al entender, porque el hombre todo lo quiere racionalizar. ¿Por qué? Porque ya fuimos entregados a una racionalización de doctrinas de demonios, de sabiduría de hombres. Entiende que todo lo quieren racionalizar de alguna manera y todo lo quieren terrenalizar. No se va a poder. Porque la Biblia dice que lo espiritual se entiende con lo espiritual. Entonces no se puede. Entonces, como a veces queremos racionalizar las cosas que son espirituales, no se va a poder. No se puede. Entonces, por eso tenemos que cambiar nuestra mentalidad, destruir estas estructuras que el hombre ha generado. ¿Me entienden? Porque como digo, el hombre genera estructuras mentales. Por ejemplo, a un ingeniero a veces le cuesta muchas cosas en el Evangelio. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente ya crearon una estructura mental sobre él. Entonces, para él todos son procesos, para él todos son cuestiones. Yo digo esto porque soy ingeniero, pues, ¿me entiendes? Entonces una persona me ha dicho, mira, destruía tu mentalidad de ingeniero, porque eso te va a impedir en el Evangelio. Y es cierto, porque uno todo es procesos, todo es como que entra esto, sale esto, y una estructura mental toda rara, y ya entrar en esos fluidos proféticos ya es bien diferente. ¿Me entiendes? No se da a uno a fluir, pues. ¿Me entiendes? Yo le digo esto porque, o sea, eh, moverse en fe es algo bien impresionante porque una persona me ha contado, pues, que también él dice que él a veces, yo le decía que se subía a predicar las camionetas y él dice que de repente comenzaba a predicar y decía versículos de la Biblia y que él no sabía que eran versículos de la Biblia. Y los decía literalmente y él comenzaba en el Evangelio. Pero ya después, cuando él se sentaba a leer, se daba cuenta que lo que dijo en el bus, porque yo le dijo que se parara y que él comenzara a hablar, estaba escrito. Y él ni por su mente había pasado, ni tal vez ni había leído eso de en la Biblia. Él lo comenzó a decir. Y a veces nos es difícil de creer esas cosas, que eso puede pasar. ¿Por qué? Porque rápidamente en nuestra mente ya fue formado algo. Ya fue formado y ya topa. Y Dios no puede, como es como que no pasara. ¿Va? No porque Dios no tenga poder, pero Dios no puede violar algo. ¿Me entiendes? Él viene y él tiene que tener un permiso. No es porque uno, es que uno es la gran cosa, no. No, simple y sencillamente Dios no puede violar algo. Él primero toca la puerta y dice, ¿puedo pasar? Sí, entra.
Entonces a veces nuestra mentalidad, nuestro raciocinio humano, el que nos han enseñado por las estructuras demoníacas y mentales de sabiduría diabólica y satánica y humana, nos fue sembrada desde pequeños y nos forman de esa manera. Ya cuando venimos a veces al Evangelio, tenemos un tope, ¿va? Golpea, no pasa, no entra. ¿Por qué? Porque ya tenemos cercado y cerrada nuestra mente con tanta sabiduría satánica, diabólica y humana. Por eso, habla la Biblia en el libro de Santiago. Entonces, por eso hay tanto choque, hay tanta mentalidad que no pasa, que no le entra a uno. Por eso Jesús tuvo mucho problema con los fariseos. Porque ellos tenían tanta doctrina metida de ellos mismos, que topaba, y topaba, y topaba. Dios les hablaba con un tipo de lenguaje, con un tipo de relación, y nada. Entonces uno tiene que aprender a destruir eso y a creerle, moverse uno más en fe que en raciocinio. ¿Me entiendes? Porque Dios le puede decir a uno, mira, anda a tocar aquel y sanalo. Y una vez se pone, va, pero ¿cómo lo sano? Le pongo la mano arriba y con qué dedo lo toco y que le tengo que decir hola. O sea, en todo ese pensar de que sí, que esto, que será que no, que me va a hablar, que no me va a decir que no, que me va a decir que sí. Entonces hay una gran lucha en nuestra mente, ¿va? Como todo es proceso, ¿va? De mental de que si lo toco o no lo toco, será que si se sana o no se sana, será que si fue Dios, que no fue Dios. Sí, entonces eso ya nos dio un gran problema mental, un gran problema espiritual y no, la gente no se sana. ¿Por qué? Porque estamos más pensando que si sí, que si no, que si allá, que para acá, que más para acá, que más para allá. Entonces son cosas, como les digo, que es una lucha que uno tiene que vivir, que uno puede vivir y que a veces es bien difícil. Yo le digo esto y lo cuento hoy pues porque me recuerdo que pasó con una persona que tenía cáncer, que yo quería mucho y que yo me enteré que tuvo cáncer y prácticamente estuvimos en una lucha en oración de casi un mes más o menos, por ahí, después de que yo me enteré un mes, 2 meses, y Dios tratando de convencerme que Él me quería usar para que yo pueda ser instrumento que esa persona se sanara. Y prácticamente yo estuve en una gran lucha, por así decirlo, de creerle, de creer, de que Él podía ser sano. Y me recuerdo que yo lo llamé esa vez y le hablé, no me recuerdo a veces trato de recordarme las palabras que yo le dije a esa persona. Y yo me recuerdo que le dije unas palabras de algo de Dios, le dije, mira, Dios tal cosa, ¿no? En ese momento esa persona quedó sana de cáncer. Y el otro día ya no tenía porque le habían dado fecha de muerte, que se iba a morir. Y también vomitaba sangre, muchas cosas. Y para mí fue una gran guerra, una gran lucha de oraciones continuas para yo poder creer que Dios me podía usar para que esa persona fuera sana. Y no lo digo para exaltarme, sino todo lo contrario, pues fue una gran incredulidad de mi mente. ¿Cómo así que por el teléfono le voy a decir a alguien que se sane y que se va a sanar? ¿Me entiendes? No, no, porque la mentalidad humana aquí dice, no lo tengo que examinar, que los médicos dicen que ya está para morirse, tal cosa. Y es una gran lucha para creer de que solo con decirle a alguien, mira, sos sano, se sane. Y que la otra persona el otro día se despierta y se despierta sano. Y se pregunta qué pasó. Solo me dijeron por teléfono, se sano. Entonces, cuando ya sea ese testimonio, pues ya la persona va e impacta el testimonio de la otra persona. Y cuando la otra persona dice, mira, yo también tenía cáncer y yo estaba a punto de morir, Dios te puede sanar. Entonces ya conocen a un Dios mayor. Por eso el enemigo no quiere que esas cosas se manifiesten, porque sabe que si se manifiesta, va a perder terreno y muchos van a conocer, van a creer el Evangelio, como la resurrección de los muertos. O no creemos que un muerto puede resucitar. ¿Por qué? Porque humanamente no es posible. Lo primero que miramos es el cadáver y, no, pues ya está frío, no tiene sangre, no le regula. Porque según ciencia, el corazón le bombea la sangre y no sé qué cosas ahí. Química se exhala y el cuerpo está muerto. ¿Cómo lo va a poder hacer vivir yo si está muerto el cuerpo? Y entonces nosotros entramos a mucho raciocinio y poca fe. Y por eso, y perdón que me extendí en esto, pero es por esta parte de la oración en lenguas. Todo esto es para explicar eso, pues, entender de que el ataque va hacia nuestra fe, que esto es conforme a la fe. El que profetiza, que profetice conforme a la fe. Eso lo dice un versículo. Así al nivel de fe, así van a ser el nivel de profecías.
¿Por qué? Porque es creer a lo que no va a pasar. Es como que cuando Isaías dice, vos que claman en el desierto, preparad el camino al Señor. ¿De quién está profetizando? De alguien que iba a venir cientos de años después, que ese era Juan el Bautista. Y que Juan el Bautista, yo soy una voz que clama el desierto, que dijo Isaías. Para yo profetizar algo tengo que tener fe, porque estoy diciendo algo que no sé si va a pasar, pero tengo que tener la certeza que va a pasar. ¿Me entiendes? Son niveles proféticos que así se mueven, así se manejan con grado de fe. ¿Me entiendes? Así como lo que pasó con Ezequiel, con Isaías, con muchos que están ahí, que se mueven en fe. Entonces la fe es bien importante en Dios. Ya, ¿cómo así? Por ejemplo, ¿cómo así? Que viene Josué. Y yo le dice, mira, da vueltas cada día y al séptimo día das 7 vueltas y después das un sonido de trompeta y las murallas se van a caer. Y ese problema todavía tiene de cabeza los científicos actuales. ¿Por qué? Porque cómo hace, no es lógico, pues, o sea, en un sentido humano, un raciocinio humano, ¿cómo así de que alguien por darle 7 vueltas y tocar una trompeta se va a caer una muralla? Igual como lo del Mar Rojo, pues, que le dice, ah, porque clamas a mí, levanta tu vara y abre el mar. ¿Me entiendes? ¿Qué pasa si alguien hubiera sido como razonamiento ahorita humano? No, Dios, y mira aquí el agua, mira, no, que, mira el peso del agua, mira la cantidad de agua, aquí se necesita una cantidad de fuerza, la precipitación y no sé qué cosas más para que el agua se parta en la mitad. Ya te voy a hacer una mi máquina para que haga eso, que dispare aire, que a la hora de disparar aire con una presión no sé qué cosa, y eso abra el mar. ¿No? Se me llevan 20 años, 50 años, ¿no? Yo voy a hacer la maquinita. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque ya somos formados de esa manera. Pero Moisés, ¿qué es? Con una vara, con un palo. Ahí está, tu palo de escoba, levanta el palo de escoba, si queremos llamarlo así, y se abre el mar rojo. Vemos a alguien que le da la vuelta ¿cómo se llama? A Jericó y se caen las murallas. ¿Por qué? Por obediencia, por fe, no por entendimiento. Imagínense que se ponga a cuestionar ahí Josué a Dios. ¿Cómo así Dios que vamos a dar solo 7 vueltas? No miras que la muralla es bien, bien fuerte, pues bien pesada. Nadie ha podido contra eso. ¿Cómo lo vamos a hacer nosotros con 7 vueltas? Si un ejército que viene contra todos, que se ponga a discutir Josué con Dios. Entonces hay cosas que tenemos que entenderlas que se mueven en fe más que en entender. Y a veces el entender se da, o lo que hemos estado hablando, para entender acerca de la fe. Es decir, entender que esto es importante. Entonces tenemos una fe sobre la importancia que es para Dios, bajo ese entendimiento de fe. Pero hay cosas que tal vez uno no entiende, pero sí se tiene que mover en fe, que nos dé a entender que lo que estamos viendo aquí es real. Y eso nos va a impulsar a orar, porque va a venir sobre uno. ¿Me entiendes? Es como lo que vimos el sábado pasado sobre Josías. Yo creo en eso, yo oro, trato de orar constantemente por eso, porque creo que si yo logro encontrar el libro de la ley, yo me voy a arrepentir con todo mi corazón. Entonces yo tengo una fe puesta en eso. No entiendo nada de eso, acerca del libro de la ley. O sea, específicamente el libro de la ley, pero oro constantemente para que se me dé el creer, así como Josías creyó. Como digo, porque hay cosas que no vamos a creer, o sea, pero no vamos a entender al pie de la letra, pero sí podemos creer, y eso es una gran ventaja. ¿Me entiendes por qué? Porque si yo me enfoco en creer, Dios me va a pedir cosas que nunca me va a poder imaginar. Porque no es así como que se va a sentar conmigo y no mirar, que me va a comenzar a explicar, y si pasa una eternidad y va a explicarme, yo ni entiendo. Que si me las pide, si me dice, mira, levanta tu mano y que pase tal cosa, yo levanto la mano y va a pasar. Pero si me pongo, no, ¿será que porque va en el aire? Que si pongo la mano en el aire va a pasar no sé qué, y va a pegar la luz y que Dios, y se me va la vida en viendo eso. Más si yo pongo fe, si yo me enfoco en la fe, de creer que si es cierto o no es cierto, Dios me va a traer a una mayor verdad. Y a veces se habla de todas estas cosas para entender y todo, pero también para impartir la necesidad que Dios tiene y entender esa necesidad. Y luego avanzar de ese entendimiento hacia una fe. Y decir, bueno, esto es verdad en Cristo. Ver, si lo queremos ver la razón del por qué para creer en ello. Como digo, porque aquí hay una guerra espiritual que está manifiesta.
que por eso personas no se bautizan en agua, personas no se bautizan en Espíritu Santo, personas no hablan en lenguas, no creen en dones, no creen en los ministerios primarios, etcétera, porque todo implica que no se va a poder manifestar la luz de Cristo así como se debe manifestar. Y todos dicen, no, es que Cristo ya dejó el fundamento, etcétera. Está bueno, pues, pero ¿por qué no se manifiesta entonces, pues? O sea, si se habla, que se manifieste. Y es cierto, uno puede ver una carencia en uno, pero si uno busca con todo su corazón y sigue luchando, como le digo, no es lo mismo aquel que abre brecha que aquellos que vienen atrás del que abre brecha. Es como que vaya a una selva y yo ande con un machete tratando de abrir. Yo me voy a topar con un montón de cosas y el peligro va a caer primeramente sobre mí. Pero si yo logro abrir eso, le voy a abrir una brecha a un montón de personas que vienen atrás, que se les va a hacer más fácil. Por eso vino Juan el Bautista, preparar el camino del Señor. Abrió brecha para que viniera Cristo. Y eso es, por eso es importante también nosotros para la predicación del Evangelio. Predicar que Cristo viene para abrir brecha, así como Juan el Bautista, para preparar el camino de Dios. Pero para eso necesitamos fe, mucha fe. ¿Me entienden? Entonces, sé que me disparé con esto otra vez, pero es importante, vamos a orar por la misma administración de fe, que Dios nos dé fe para creer en esto y para que también transmitir esta fe a los demás, de que es necesario hablar en lenguas por nuestro mayor nivel de intimidad y por la manifestación de guerra espiritual, y no solo por esto, como también vimos los dones que Pablo dice, de que profeticemos, y que también que profeticemos en lenguas y que también tengamos la interpretación en lenguas. O sea, o sea, no solo estamos hablando para lo personal, sino para todo congregacional, para la edificación del cuerpo de Cristo. Porque ahí dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, cuando la gente dice, no, es que eso ya finalizó, pero ahí dice que es la edificación del cuerpo de Cristo. Eso quiere decir de que ya finalizó, o sea, que la iglesia de Cristo no tiene que ser edificada. Todo lo contrario, tiene que ser edificada porque tiene que alcanzar la estatura del varón perfecto. Y eso pasa mucho porque la gente lee, pero lee sobre temas, no lee la Biblia, no lee constantemente. Entonces la gente se enfoca en buscar temas de la Biblia y buscar versículos específicos para eso, pero no tiene un entendimiento espiritual porque no lo ejerce, porque no lee, porque su entender espiritual se forma leyendo la Biblia. Porque cuando leemos la Biblia no estamos leyendo solo un libro cualquiera, no estamos leyendo un libro de matemática, no estamos leyendo un libro de ciencias sociales, sino que estamos leyendo una verdad. Y cuando yo leo la Biblia, aunque no entienda, Dios me está ministrando verdad, me está ministrando vida y forma mi carácter y mi ser espiritual es formado por la palabra de verdad. Es como que fuera, como yo estuviera esculpiendo algo, como que Dios pusiera cada vez que uno lee un cincelazo. Estoy formando. Imagen y semejanza. Dios nos forma y uno va leyendo, aunque no tenemos nada. Pero va a llegar un punto que comienza Dios a darnos entendimiento o a moldearnos, porque ya derrumbó muchas cosas que teníamos para que podamos creer y entender. Y se va a hacer mucho más fácil. Cosas que uno no entiende, ¿entiendes? Pero pasa. A mí me pasó. ¿Entiendes? Yo a veces tenía mi cuaderno y después lo oí de un predicador y dije, bueno, sí, tiene, o sea, me pasó lo mismo, pues. Yo tenía un cuaderno cuando comenzaba a leer la Biblia antes, ¿no? Dice, esto no entendía, lo apuntaba en el cuaderno la pregunta. Y seguía y seguía. Y leía y ahí dejaba la pregunta, no le ponía atención. Seguía, de repente cuando agarraba el cuaderno, ya, por ejemplo, ya llevaba la mitad de la Biblia, agarraba mi cuaderno de preguntas y me daba cuenta que hay muchas de esas que ya las había resolvido. Y realmente no me senté a estudiar nada, sino que simplemente a leer. ¿Por qué? No sé, pero lograba entender las preguntas que en un tiempo atrás lo tenía sin haber estudiado, sin haber meditado, sin haber nada de eso más que leído. Y cuando lo vi de un predicador que inclusive es famoso en internet, por así decirlo, y por una predica que él hizo, él dio ese consejo. Y yo ya había pasado como 5 años de que yo lo había hecho. Y él decía eso, que leyeran la Biblia secuencialmente y que apuntaran y después cuando regresaran a leer, después de haber leído la Biblia, se dan cuenta que ya se habían resuelto esas dudas. Y realmente yo lo viví. Nunca vi el predicador, pero pues si lo oí, pues como le digo, es algo que he vivido y que Dios revela. Como le digo, porque a veces que pasamos todo el raciocinio que nos han enseñado en la vida o nuestra misma naturaleza. Y no digo que no hay que entender, sino que ahí digo que cada cosa tiene su lugar. Hay cosas que Dios nos manda que las entendamos, nos va a decir, mira, sentate y necesito que entendas esto.
Y hay cosas y hay cosas le va a decir a uno, mira, sentate, pero necesito que creas en esto. Entonces son cosas que pasan y que uno tiene que buscarlas con todo el corazón. Y eso es por eso se le habla en lenguas, que tenemos que buscarlo en fe. Dios nos va a dar cierto entendimiento de ciertas cosas, pero primeramente buscarlo en fe. Y por eso es la oración, para que Él traiga fe a nuestra vida. Pues dice, y este género no sale sino con oración y ayuno. Si nosotros queremos algo que Dios lo manifieste, podemos entrar en ayuno, en oración, y uno preguntarle, mira, Señor, ¿puedo ayunar por esto? El Señor puede decir, mira, dale. Y uno comienza a ayunar y dice, ¿cuántos días, Señor? Tantos días, va, entrémosle. ¿De qué manera, Dios? De tal manera, va, entrémosle. Y comienza uno a entrar en esa manifestación porque sabe que es para Él, es su voluntad. Podemos buscarlo. No es como que haga una oracióncito y ahí quedó, porque sabemos que es una guerra. Y sabemos que esto va a traer una gran liberación. Yo les digo esto porque me recuerdo que una persona luchamos prácticamente para que él fuera bautizado y costó un montón y se logró. Pero como digo, pero fue prácticamente fue entre dos, tres personas que oramos por él, estuvimos orando casi no sé cuánto tiempo para que él fuera bautizado. Por lo mismo, pues, porque si fuese más fácil si no tuviera más luz en Cristo. Como el apóstol Pablo dice que solo puso las manos y fue bautizado, ¿va? Pero nosotros estamos comenzando en el Evangelio, queremos aprender más, queremos más luz y tenemos que orar más para llegar al punto de ser como lo que sucedió con el apóstol Pablo. Puso la mano, vino el Espíritu Santo, como Pedro, comenzó a predicar, predicar, predicar. En el momento, pum, los bautizó automáticamente. Pero nosotros ya no hemos llegado a eso. No es que dicen que son los apóstoles, no, es la luz de Dios. Pero necesitamos crecer en el Evangelio para que eso se haga manifiesto. Porque las personas a veces piensan que tienen la misma doctrina que vivían los apóstoles, y eso es mentira. Necesitamos llegar a ese momento porque tiene que ser restaurada la iglesia. Y por eso necesitamos orar y que sean estas cuestiones que tienen que manifestarse, que vemos en la Biblia, buscar la manifestación no para nuestra gloria, sino para la gloria de Dios, no como algo inservible, porque la Biblia dijo, lo deja activo. Entonces oremos para que se dé esto. Sé que vamos a agarrar un poquito, media hora más bueno, por el atraso que tuve, perdónenme. Eh, pero sí fue un poquito difícil hoy, tanto en la mañana como ahorita en la noche. Pero en la gracia de Dios estamos acá y oremos para que Dios nos conceda el poder fluir en esto. ¿Entiende? Porque aunque yo ya lo hago, pero yo necesito hacerlo más. Porque sé que si yo conozco más de esto, si yo vivo más esto, puedo ministrarlo con un nivel mayor de fe, con un nivel mayor de importancia, eh, con una pasión mayor de qué es esto, de estos fluidos, etcétera, y también la necesidad que se manifiesten los dones en mí y tanto en las personas que yo he de conocer, porque eso dice la Biblia, y eso va a ser un poco lo que vamos a hablar bueno, que hablamos el sábado acerca de la conversión de uno, es la conversión de todos, cuando vemos que Josías se convierte por haber leído el libro de la ley, que luego él lee públicamente para que todos se conviertan, que la conversión de uno es la conversión de muchos. Entonces, por eso es de que si nosotros somos, y es una convicción que yo tengo, y que incluso Dios me lo dijo, que me dijo él, no te enfoques en multitudes, fueron una de las cosas que Dios me dijo, no te enfoques en multitudes, enfócate en corazones que representan naciones. Y esas fueron las palabras que me dijo. Que uno andaba esos pensamientos de que predicarle a un montón de gente, estadios y cuestiones así, ¿va? O sea, que uno se mete a veces en la cabeza o que le meten a uno en la cabeza. Y él me dijo eso, no te enfoques en multitudes, no te enfoques en naciones, enfócate en personas que representan naciones. Y es decir, enfócate en los Abraham. Fue algo que que Dios me habló. ¿Me entiendes? Porque no es lo mismo ir a hablarle a un Abraham, que ese Abraham, su simiente genera naciones. Porque de Abraham nació una nación llamada Israel. 12 tribus, etcétera. Que tal vez a otra persona X que no se convirtió en nadie. Ya, cuando yo le habla al eunuco, ese eunuco dice que llevó el evangelio a toda la nación de Etiopía. Pero fue un Felipe que le habló a un eunuco. Y a veces nosotros queremos ir a hablarle a un montón de naciones, pero no nos enfocamos en los eunucos que están en el desierto, que llevarán el evangelio a otras naciones. No nos enfocamos en la mujer que está en el pozo, que después va a enfocarse en predicarle el evangelio del Cristo. ¿Acaso no será este el Cristo? Entonces nuestros conceptos, nuestra mentalidad no va conforme a la mentalidad de Cristo. Nuestra fe no va con la fe conforme a Cristo.
Entonces, si yo logro, yo logro entender eso, si yo logro vivir eso, van a cambiar las cosas y mi percepción. Ya voy a ver de que cada persona puede ser una nación entera. Ya no enfocarme aunque también es parte del evangelio, predicarle a una multitud, pero yo ya sé de que si yo veo a alguien y Dios me envía a alguien, va a ser porque esa persona puede representar una nación entera, una promesa entera, una historia completa, como lo que pasó con Abraham. ¿Entiendes? Entonces Dios le puede mandar a predicarle a Abraham y uno lo puede ver así como que este chavo está loco, o este chavo es menos raro, o este man chupa mucho, o fuma, o se pistea, etcétera, ¿va? O igual con una señorita, esa señorita es como que me da regalada, esta señorita esta cosa, tal otra, pero no vemos lo que Dios ve. Él es una nación, de él va, ella es una Ruth, ella es una Esther, ¿entienden? De su simiente, ella es una María, ella es tal cosa, ella es tal otra. Y ver ese trasfondo, y Dios transforma a esta persona y la traslada a un nivel de gloria que va a impactar a una nación. Pero uno ve una persona, no ve una nación. Yo veo toda una genealogía. Por eso la importancia que Dios cuidó la genealogía de Jesús. Y como todo esto va con respecto a la fe, o sea, las armas que necesitamos para la expansión del evangelio y que va a impactar en una persona, que esa persona, por eso de que hay tanta opresión en una sola persona, por eso que hay tanta guerra en una sola persona, ¿me entiendes? Por eso tanta presión sobre que recae sobre una persona, ¿me entiendes? Que a veces no se levanta, que hay cosas, ¿por qué? Porque el enemigo sabe de que si esa persona se levanta, va a ser una nación, ¿me entiendes? Va a impactar una nación, todo un pueblo, pues. O sea, no solo mi país, ¿me entiendes? Porque ustedes no saben de que Dios los puede tomar y puede enviarlos a otro país. Y ustedes van a restaurar un país que no es su país. Por eso que no es tan lógico a veces orar solo por mi nación. Porque tengo que velar por la nación que Dios me va a mandar. Ya, porque así fue escrito, ¿no? Para cada quien. Alguien, eh, como David dice, me hicieron caso lenguas que yo no entendía, naciones que yo no entendía, me hicieron caso, decía David. Porque Dios puede enviarnos a un lugar e impactar ese lugar y tal vez ese sea nuestro nuevo hogar. Y uno está luchando por esta nación, que por ejemplo en mi caso Guatemala, ¿no? Pero yo no sé si un momento me va a enviar a otro pueblo, otra nación, otro país, y yo voy a predicar en esa nación. Y tal vez en Guatemala también ni me van a apelar, pero en esa nación sí. ¿Por qué? Porque Dios sabe esas cosas, pues Dios nos va a enviar. Así como Pablo, ¿ah? Dice, yo me vuelvo a los gentiles. Yo me vuelvo a los gentiles, dice Pablo, pues, o sea, ustedes son mi nación y ustedes no me hacen caso, pues. Pues después Pablo dice, a Pablo, maestro de los gentiles. No le predicó a su nación prácticamente, le predicó a un pueblo que no era pueblo. Aunque Jesús se le predicó a su nación, inclusive lo rechazó. Entonces, como digo, todo esto para el sentido del por qué hay tanta opresión sobre nuestras vidas, de que estas cosas se manifiesten. Porque el impacto de que lo tengamos va a manifestar una gloria mayor, una fe mayor. ¿Me entienden? Porque es una arma que Dios va a poner en nuestra mano. Es una potencia que Dios va a poner en nuestra mano y que va a transformar toda una nación. En la nación donde Dios nos pueda poner. Pero también una familia que nos pueda poner. Pero como digo, puede comenzar con una persona. Entonces ustedes pueden representar, los que están oyendo, ¿no? Pueden representar una nación entera. Pero ustedes no lo saben y ustedes se menosprecian. Ustedes tienen niveles de guerra espiritual tan fuertes que te pueden decir, bueno, tal vez puede ser por esto. Tampoco le estoy diciendo que se llenen de altivez o, oh, yo soy súper importante, no. Sino que es un nivel de gracia que está sobre esa persona porque Dios lo envió, lo predestinó para eso. Pero nosotros tenemos que entender ese nivel de guerra que está sobre uno y lo que puede representar, pero también que puede ser descalificado. Porque la Biblia dice, Pablo, y siendo yo heraldo, venga a ser descalificado. Y entonces hay una guerra que el enemigo sabe que nos pueden descalificar.
Y por eso uno tiene que estar constantemente en oración, constantemente entendiendo, buscando, creyendo a todo eso que está poniendo Dios delante de uno, como los dones espirituales, ¿va? Ministrando, 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 porque sabemos de que si rompemos esa muralla, abrimos brecha, aunque a nosotros nos cueste, tal vez nos puede pasar años, tal vez con tal de creer algo, con tal de creer algo, tan solo de creer eso, pero si nosotros logramos creer en eso, vamos a abrir una gran puerta para que toda la generación que viene atrás le sea mucho más fácil algo. Por eso que vemos que Martín Lutero, todo lo que ocasionó en esas cosas, también vemos a Pablo, etcétera, muchas y personas actuales que han quebrantado todo eso, que han sido brecha, y que ellos han padecido. ¿Me entiendes? Así como, por ejemplo, creo que John Hus lo quemaron en la hoguera por causa de la predicación de la verdad, y otras cosas ahí, que si nosotros logramos creer, vamos a abrir esa brecha, así como Jesús creyó y manifestó una gran gloria, un gran avivamiento sobre toda la tierra. Así nosotros, si logramos creer en Jesucristo, si logramos creer en las palabras de verdad, si logramos creer en la predicación del Evangelio, en hablar en lenguas, en las sanidades, en las liberaciones, y tenemos esa fe bien potente, y vamos a poder trasladar y ministrar a los demás para que todos ellos entren en una verdad mayor. ¿Entiendes? Y que ya ello sea como que normal, pues, o sea, eso es normal en el Evangelio, que ya lo vemos como algo natural. Incluso me recuerdo que hay una predicación que se llama así, que dice el hermano Otoniel Ríos Paredes, que se llama La Iglesia Normal, creo que se llama. O creo que no sé si fue Gigi Ávila, pero ambos tienen una predica similar. Ambos dos, Gigi Ávila y Otoniel Ríos, que hablan de la iglesia normal, de que es normal, o sea, esto no, era normal para ellos, pues uno lo ve así como que uno como que le cuesta, como que será que sí, será que no, pero para ellos era como normal, o sea, y hay un libro que se llama Viento Recio también que habla de muchas cosas que pasaron, pero no me meteré en hablar de eso. Lo que quiero llegar es fe, 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 para creer. Entonces oremos, perdón que me haya extendido, pero como digo, la administración es la necesidad de entender por qué hay tanta carga, por qué hay tanta opresión por estos temas, y que cada uno de nosotros puede representar algo en Cristo Jesús, no para grandezas de eso, sino porque Él se merece y por algún motivo nos escogió desde el vientre de nuestra madre, porque también lo dice Pablo, porque fue escogido del vientre de mi madre, ¿me entiendes? Entonces puede uno, por lo mismo, fue, de alguna manera ser escogido, pero también requiere una responsabilidad, ¿me entiendes? Y entonces necesitamos creer, y pidámosle a Dios por eso. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de ti tratando de creer, anhelando estas manifestaciones espirituales, ese sentido espiritual, no para nuestra gloria, no para nuestra honra, no para nuestra exaltación, sino para tu nombre, para tu expansión del Evangelio, para que seas tú nuestra paz, nuestro socorro, nuestra fortaleza, nuestra bendición, y que nosotros podamos movernos en el fluido espiritual de hablar en lenguas, profecía, interpretación y fidelidad en ti, Padre. Te lo rogamos con todo el corazón. Ayúdanos a creer, como dice tu palabra, ayuda a nuestra incredulidad, de creer todas las palabras que tú nos digas y orar constantemente para esa administración de fe sobre nuestras vidas. Porque tú transformarás nuestras vidas y eso provocará la transformación de los demás. Así como cuando tú liberaste al Gadareno y el Gadareno quería estar con tanta fuerza contigo, ¿verdad, Padre? Por la liberación que le habías dado de todos los demonios que él tenía. Pero tú le dijiste, ve a tu casa y háblale a tu familia para dar testimonio. Te rogamos que nos ayudes a vivir en fe, a vivir por fe, porque es por fe y no por vista. Como la palabra dice, que son los héroes de la fe, que por fe hicieron tantas cosas, que inclusive dice tu palabra que no fueron dignos de pisar esta tierra, ¿verdad? Y tal vez eran como nosotros, tal vez tenían las dudas que nosotros tenemos, tal vez tenían las dificultades que nosotros tenemos y tal vez aún mayores, pero te creyeron. Y ayúdanos hoy a sembrar nuestra poca fe que tengamos, pero puede ser como un grano de mostaza. Te rogamos, por favor, depositar toda nuestra fe en ti, todo lo que seamos.
Que no importa la cantidad de fe que tengamos, sino dónde lo sembramos. Entonces te pedimos en el nombre de Jesús, Padre, sembrar nuestra fe en ti, porque tú eres buena tierra. Y todo lo que sembramos en ti va a dar el fruto del 30, 60 y 100 por uno. Entonces te pedimos, por favor, por estas manifestaciones de hablar en lenguas, de ser bautizados, y que nos des la fe, tanto de la persona que recibe como la persona que ministra, para que podamos creer con todo el corazón en esta administración, en todo este amor, en toda esta dulzura, en toda esta presencia, en toda esta plenitud en ti, porque lo necesitamos. Necesitamos esto, necesitamos salvación, necesitamos gozo, necesitamos gloria, necesitamos amor, necesitamos justicia. Necesitamos ser bautizados con tu Espíritu Santo. Necesitamos conocer estas verdades, tanto en revelación como en fe en ciencia. Y así como el apóstol Pablo dijo, yo no vengo con vana palabrería, sino como demostración de poder en el Espíritu. Así también hacerlo. Va a haber momentos que tenemos que explicar la palabra, pero también momentos que se tiene que manifestar la palabra. Y queremos hacerlo, queremos abrir brecha eh, para que a otros se les haga más fácil el camino, que aunque tal vez a nosotros nos cueste, tal vez a nosotros nos sea dificultoso, pero también que sea necesario para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces necesitamos que seas tú nuestro respaldo, nuestra fortaleza, nuestra guianza y nuestra bondad, y que seas siempre tú nuestra paz y nuestra voz. Restaura las familias, restaura las casas, y que también vengan lenguas sobre como fuego sobre cada casa, que cada casa pueda estar unánime juntos para que tenga un viento recio, y ese viento recio traiga un pentecostés sobre cada casa, que se puedan poner de acuerdo entre esposos, entre familias, entre hermanos, y que estén unánimes juntos para que se manifieste, Señor Jesús, el Pentecostés, para que haga lengua de fuego sobre cada uno y que tú puedas glorificar a tu Hijo nuevamente y que puedas glorificarte otra vez. Necesitamos fe, necesitamos amor, necesitamos justicia, necesitamos pasión, necesitamos sujeción, ser mansos y humildes de corazón. Te rogamos y te traemos este tiempo. Te agradecemos por el gran amor, la gran bondad, la gran paz, la gran paciencia, la gran fidelidad, la gran compasión que tienes con nosotros, de hablarnos, de sostenernos, de alimentarnos, tanto en lo natural como en lo espiritual. Y te pedimos fe, Señor Jesús. Te pedimos mucha fe para creerte, para amarte, para movernos en fe y tener sumo gozo en ti, Señor. Entender que todo esto es para ti, tu gloria, que tú eres el autor de la fe, que tú le tuviste fe a tu Padre Jesús, porque dice, he aquí hoy vengo, como en el libro del rollo está escrito de mí, y tuviste fe en cumplir toda la ley. Así queremos creer nosotros a toda tu palabra, saber que toda tu palabra es verdad. Ayúdanos a creer la palabra de verdad, a romper con todos estos bloqueos de la mente, del corazón, que el enemigo nos ha puesto y ha formado nuestra alma a la manera vana, a una manera anticrista prácticamente, ahora para que el mundo lo que va a hacer es moldear un anticristo y prácticamente mucho lo que hemos sido formados, hemos sido formados en el mundo con una mentalidad anticristiana, prácticamente hemos sido como pequeños prototipos del anticristo por causa de la maldad que hay en el mundo, pero que tú quieres que seamos prototipos de Cristo, que seamos como Jesús, porque la meta es ser como Jesús, porque tu palabra dice que fueron dejados los 5 ministerios para la edificación del cuerpo de Cristo, para que todos lleguemos a la estatura de varón perfecto, a la estatura de varón perfecto y la plenitud de Cristo. Y tu palabra también dice, sed santos porque yo soy santo, sed perfectos porque yo soy perfecto. Prácticamente tú lo que nos estás pidiendo es ser como Jesús, ser como Cristo. Y si tú, que eres Padre, que eres bueno, que eres santo, que eres puro, formas Cristos, el enemigo forma anticristos. Entonces te pedimos no ser anticristos, sino que ser Cristos, que ser creyentes de la verdad, ser creyentes del Evangelio, ser creyentes de tu amor, de tu bondad, de tu justicia, de tu fidelidad. Y te pedimos estos bautismos sobre el Espíritu Santo
para que sean las personas y nosotros podemos tener las palabras indicadas para hablar a las personas para que tú por medio de nosotros los convenzas y que puedan conocer la verdad de tu amor, la verdad de estas manifestaciones espirituales que pueden ser complejas, porque tal vez muchos queremos sanidades o milagros, inclusive la Biblia que dice que hay un don de fe, pero hay ciertos dones como estos, como el discernimiento, el diversos géneros de lenguas, la interpretación, que tal vez no los vemos como alcanzables, como requeridos, pero que son necesarios, como tu palabra dice que prácticamente se habló todo un capítulo en tu palabra para hablar de este tema. ¿Qué tan importante es ese tema para ti? Que todo un capítulo lo hablas, pero no vemos un capítulo entero hablando de sanidad, del apóstol Pablo hablando de sanidades, o por lo menos yo no lo he visto hasta el momento, o de milagros, o de fe, o de otras situaciones, ¿verdad? Como la sabiduría o el don de ciencia, sino es prácticamente esto, de la profecía, de la interpretación, del discernimiento. Te rogamos, por favor, que tú venzas esto en nosotros y nosotros podamos orar para creer. Pero ayúdanos no movernos en hechicería ni por lo hablador, sino para enfocarnos en creerte. Creerte que tú lo que dejaste fue, esto que dejaste escrito fue cierto y creerte a ti realmente. Si te creo a ti y creo que tú escribiste la palabra, voy a creer que esto es cierto y eso me va a motivar para yo poder orar, para que eso se haga manifiesto en mi vida y en la vida de aquellos que tú necesitas que se haga vida. Aquellos que han tenido tanta una lucha espiritual para que esto se haga manifiesto, que constantemente oran día y noche para que sean bautizados. Asimismo queremos venir hoy, no solo pidiendo por nosotros, por los que estamos acá, en mi caso que yo ya lo hablo y también quiero más de ese conocer, sino también las personas que están oyendo, las personas que están en el grupo en la mañana, en la noche, y todas las personas, tus hijos que están alrededor de la tierra que combaten contra esto día tras día, porque les han enseñado que esto no es cierto. Te pido por la manifestación sobre cada uno de ellos, para que tú los convenzas, para que tú los redargüeyas, para que tú los cimentes en fe, a todos, para que podamos creer y uno a una voz, unánime juntos, podamos manifestar lo que es la hablar en lenguas para una mayor intimidad y también para el uso de la guerra espiritual. Que tenemos una ventaja con esto y tenemos una verdad en esto, en Cristo Jesús. Así que te agradecemos por la gran administración, el gran amor, la gran dulzura, la gran paz, la gran fidelidad, la gran bondad que nos has otorgado por medio de tu Salvador Jesús. Y queremos creer porque tu palabra dice, Señor Jesús, estas señales seguirán a los que creen, estas señales seguirán a los que creen. Así que te pedimos creer con todo el corazón. Creerte sin titubear, creerte sin estar poniendo razonamientos y vivir para ti. Sabemos que el entendimiento es importante porque tu palabra dice, ¿verdad, Padre? Que de nada le sirve a alguien comprar sabiduría si no tiene entendimiento, pero también saber que tu palabra dice que tenemos que tener fe y saber manejar ambos, ¿verdad? Tanto la fe como el entender. Te agradecemos, te agradecemos. Y ayúdanos a oír constantemente tu palabra, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír. Ayúdanos a educar nuestro oído a oírte. Y también sabemos que oír significa obediencia. Entonces la fe viene por la obediencia. Ayúdanos a serte obedientes, a creer constantemente, a ser obedientes, a ser fieles, a ser santos, a ser puros y sin mancha delante de ti, para alabanza de la gloria de tu gracia. Te pido que bendigas a las simientes de cada persona, al linaje de cada persona, a sus generaciones y a sus generaciones de sus generaciones, para que sean benditas todas las familias de la tierra como es lo que tú necesitas, que todas las familias de la tierra sean benditas. Hoy venimos levantando una bendición sobre todas las naciones y sobre todas aquellas personas que representan naciones y sobre todo el fruto de esas personas que han de ser ministradas por tu palabra. Como tu palabra dijo en Juan 17, yo te ruego por ellos y te ruego por aquellos que han de ir la palabra por medio de ellos, para que crean a ti, para que crean a tu palabra de verdad.
y abras aún mayor. Pero también danos sabiduría para que estas manifestaciones de lenguas sean basadas también en sabiduría, porque tu palabra dice que por eso dejaste escrito, porque era algo bien importante, porque era algo que tenía que manejarse con sabiduría y con inteligencia, pero también porque ellos se movían mucho en fe, pero les hacía falta una dirección. Entonces te pedimos tanto la fe para la manifestación de estos temas, pero también la sabiduría y la inteligencia para saber cómo y cuándo hacerlo, para no ser piedra de tropiezo. Porque sabemos que sí hay un poder, pero también sabemos que las personas no conocen el poder, que lo ven a ese poder como locura. Porque muchos dicen, el Evangelio es locura para el que se pierde, pero es salvación para aquellos que quieren ser salvados. Te agradecemos, por la pauta del preciado tesoro del Evangelio, del preciado tesoro de la verdad, y pedimos que seas tú el que ministra nuestros corazones y vidas y podamos dar gloria a tu nombre y podamos entregarnos y ser responsables en el Evangelio. Gracias te damos por el amor que nos das, por el toque de tu Espíritu en nosotros, y te pedimos ser llenos con tu Espíritu Santo. Ten ese anhelo día tras día, ser llenos con tu Espíritu Santo para que fluyan más las cosas y para que ya no seamos nosotros, sino tú y nosotros. Gracias, Padre. Cerramos este tiempo para que tú pues ministres a cada uno y llevar como bien hemos orado, ¿verdad, Padre? De que no quedarnos pues como esto solo es una puerta prácticamente para que lo sigamos haciendo en nuestra vida diaria, para seguir haciéndolo. Y también te pido que me ayudes a no cesar de orar por aquellos que necesitan ser bautizados, y también ayuda a recordar a cada persona que ore por esto para que se manifieste esto y que conozca el gran amor y el gran poder que esto va a manifestar, y no detenernos, en esto, porque a veces nos detenemos porque la palabra dice de la semilla de mostaza, pero en la parábola del sembrador, ¿verdad, Padre? Que esta semilla es sembrada, pero puede el enemigo venir a quitárnosla. Te pido en el nombre de Jesús que hoy pongas un cerco sobre cada una, que cuando el enemigo quiera venir a poner, a querer quitar, que tú te presentes y evites que seamos quitados, que sea quitada la semilla. También tu palabra dice que si vienen afanes, Señor Jesús, vienen engaños de esas riquezas, vienen codicias, por estas palabras sembradas, que tú vengas, Padre, y hagas recordarle a esa persona, Señor Jesús, y permitas de que dé fruto. También, verá, Padre, si viene el enemigo, quiere quitarlas, si vienen los afanes, si vienen las tribulaciones, y ahorita las recibimos nosotros con sumo gozo, pero van a venir tribulaciones. Entonces, ayúdanos, por favor, a tener paciencia y a recordarnos de esas palabras, cimentarlas y limpiar nuestro terreno para que podamos dar este tipo de fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Para que el enemigo no nos quite esta palabra, para que el enemigo no nos quite esto y nosotros entendamos que el enemigo está ahí, como león rugiente, viene a quien devorar, pero también tú estás ahí constante para poder protegernos, para poder liberarnos, para poder atendernos, para poder estar en la oportunidad de tu gloria. Te lo pedimos, ayúdanos con la palabra del sembrador para aplicarlo también con este tema, para que no se nos escape, para que no nos quiten esto y podamos constantemente tener esto en nuestra mente, en nuestro corazón, hasta que se haga manifiesto. Porque es algo que tú nos estás diciendo, y si nos estás diciendo es porque es importante y tenemos que poner atención. Ayúdanos, Padre, para que el enemigo no nos robe la palabra, porque creamos completamente en ti y podemos vivir para ti. En el nombre de Jesús entregamos este tiempo y bendice y bautiza a cada uno conforme a tu nombre y conforme a tu gloria en Cristo Jesús. Y al que no sea bautizado en agua, también pone en su corazón que sea bautizado en agua, porque también es necesario, porque puede ser de que al momento que se bautice en agua le venga la manifestación del habla de lenguas. Hoy también pasa. En nombre de Jesús te agradecemos, Padre, te entregamos este tiempo. En nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Entonces, Amén. Amén, amén, amén. Primeramente Dios, nos vemos mañana a las 8. Primero Dios, espero no tenga yo ningún inconveniente. Hoy tuve una reunión y me atrasé bastante y otras cosas ahí. Entonces, primeramente Dios, espero que orar para mí para eso, para mañana no tener ningún problema. Y también a las 8 voy a programarlo una vez también, primero Dios, creo, en Facebook. Y pues que Dios nos dé la oportunidad y la victoria. Y volvernos a oír prácticamente. Y se les quiere a todos. Y que Dios siga bendiciendo sus vidas y sus corazones y sus familias. Gracias. Gracias, Juanjo. Dios te bendiga. Muchas gracias.